Hoy vamos a comenzar un estudio nuevo. Hoy vamos a comenzar a desarrollar la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Oh, una epístola maravillosísima. Yo estoy seguro que vamos a aprender mucho si tú abres tu corazón, ejercitas tu espíritu para que tu espíritu sea ese espíritu de sabiduría y de revelación. Tú vas a ir entendiendo. Gracias a Dios porque Dios nos pone a estudiar su palabra y el propósito no es llenarnos de conocimiento. No, nuestro propósito es aprender de Dios, conocer más a Dios, conocer a Jesucristo, para ganar más de Él y para aprender a ser obedientes. Escúchame bien, los estudios que imparte el hermano Carrillo son: aprendamos a ser obedientes para que seamos vencedores, para que seamos los que viven la vida de Cristo. Y es un privilegio estudiar su palabra. No vayas a creer tú que cualquiera tiene este privilegio. A mí me ofrecen todos los días en el Facebook, me ofrecen por $1, por $3, por $5, por $25. Y me ponen que puedo alcanzar miles de personas con este mensaje. Te quiero informar que no he gastado ni un centavo predicando el Evangelio y le doy gracias a Dios por Facebook, porque Facebook nos deja predicar sin cobrarnos. Claro está que todos los días ellos nos ofrecen porque pues ellos quieren ganar dinero de parte de nosotros. Y pues el trabajo de ellos es hacer famosa a la gente. Pero quiero que sepas, el hermano Carrillo no está aquí predicando. Por eso no pago ni un centavo. Y es a medida que tú recomiendas este programa a tus amistades, a medida que tú compartes este programa con tus amistades, la palabra de Dios ha corrido. Y lo hago de esa manera no porque sea tacaño, no porque no quiero darle dinero a los medios publicitarios, sino que lo hago con temor de Dios de que no vaya a ser mi carne la que quiera, sino que yo quiero que mi espíritu se desarrolle y el espíritu tiene muchas restricciones. Entonces yo me recuerdo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, Él le predicó a 12 y todo el tiempo estuvo con 12. Él no tenía los medios de comunicación que nosotros tenemos ahora, pero Él le predicó a 12 y esos 12 se encargaron que el mundo entero fuera revolucionado. Y yo me doy cuenta que durante los años que tengo, porque desde el 2010 empecé en Facebook, tengo 11 años en Facebook, se han agregado miles de hermanos para escuchar estos mensajes. Así que por eso le doy gloria a Dios y le pido a Dios que me ayude y que nos ayude a todos. Y si Dios más adelante quisiera que esta palabra corra con más personas, pues Él va a abrir las puertas y Él va a poner los medios para que nosotros lo hagamos. Así que yo te comunico nada más esto para que sepas que estoy muy contento predicando el Evangelio. Estamos entonces en Romanos. Hoy nos vamos a comenzar a introducir, pero necesito de tu atención, porque voy a compartirte cosas que son frescas, cosas que el Señor me ha dado en este último tiempo. No es algo que yo aprendí de otros hermanos, sino que lo he aprendido directamente de Dios. Él me ha hecho sentir que debo de escudriñar la palabra en una manera muy atenta, muy dedicado a ello para poder bendecirte a ti. Así que en esta mañana, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la misericordia nueva que nos das. Gracias porque nos das el privilegio de ser los portavoces tuyos. Señor, es un privilegio ser un profeta tuyo. Es un privilegio ser, Señor, el que tú usas para expresar tus pensamientos. Señor, revélanos, revélanos. Queremos que nuestro espíritu se ejercite mientras estamos hablando tu palabra para que bendiga a los oyentes.
Señor, te pido una bendición especial para Víctor Neira, Señor, y para mi hermano Natanael Solís, allá camino hacia Guayaquil, Señor. Bendice a tus siervos que están compartiendo esta palabra. Te pedimos, Padre, que les des cada día más y más sabiduría para que ellos puedan, Señor, tener la gracia de transmitir esta palabra pura, Señor. Queremos transmitir una palabra pura. Úsanos, Señor, como siervos tuyos. Muchas gracias por todos nuestros hermanos que están compartiendo este mensaje, por Paul, Señor Paul Oquendo, que también le has puesto la carga de compartir esta palabra. Señor, úsalo, Padre. Usa también, Señor, a mi hermano que está allá, Señor, en Oaxaca, Señor. Bendice a los hermanos ahí en San Juan Bosco, Señor. Padre, úsalos expresando esta palabra a todos los Mexicana, en Centroamérica, Señor, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Señor, allá en Sudamérica. Padre, glorifica tu nombre en todos los hermanos y que esta palabra corra y llegue a todas partes donde tú quieres que llegue. Señor, en tus manos preciosas nos ponemos y gracias porque ya sabemos una vez más que tú nos vas a usar. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, para introducirme en Romanos, quiero refrescarles la mente. Quiero recordarles que la posición de los libros en la Biblia es muy crucial, que la entendamos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando yo les compartí del Pentateuco, yo les dije que el Pentateuco está escrito de tal manera que entendamos qué nos quiere mostrar Dios? En Génesis tiene el llamamiento individual, en Éxodo tiene el llamamiento corporativo para ser los sacerdotes de Levítico y ser el ejército de Dios en números para que esa secuencia se mantenga repitiendo. Somos los cristianos que Dios llama individualmente para formar su iglesia, el cuerpo de Cristo, Éxodo para ser los sacerdotes que ministran al Señor, Levítico para ser el ejército que lucha por los intereses de Dios, números para mantenernos siempre en Génesis, Éxodo, Levítico, números. Génesis, Éxodo, Levítico, números. Es un ciclo de nuestra vida. Nosotros todos los días tenemos Deuteronomio. Todos los días tenemos que repetir las cosas del Señor. Todos los días tenemos que recordar un llamado que es individual para hacer la vida de la iglesia, Éxodo, para ser los sacerdotes que ministramos Cristo a Dios y para ser el ejército que pelea por los intereses de Dios. Dale gracias a Dios por tu Deuteronomio. Ese es el ciclo en el cual debes mantenerte. Deuteronomio es repetición de la ley. Muy bien, entonces ya te mostré por medio de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio que hay un orden para vivir nuestra vida. Gracias por los saludos. Pastor Israel Reyes dice, Dios lo bendiga y lo guarde, Pastor Carrillo, junto con toda su familia. Mi hermana Anita también le manda saludos a todo el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces quiero que sepas cómo es la posición de Romanos. Ah, mira qué lindo, pues. Mira qué lindo, porque si aprendes la posición de Romanos, así como aprendiste la posición del Pentateuco, vas a glorificar a Dios. Ponga atención, pues. Fíjate que lo primero que tienes que ver para poder introducirte a Romanos es ver la posición en que el Espíritu Santo puso a ese libro. En el Nuevo Testamento primero tenemos los 4 evangelios. 4 evangelios. Y tú te das cuenta de algo. Y es que al final de cada evangelio, Cristo resucita. Al final de cada evangelio, Cristo resucita. Por tanto, estudiando en una forma fresca la palabra de Dios, tú puedes predicar a los 4 vientos que los evangelios son para que nosotros entendamos la vida de Cristo en resurrección. No solamente su ministerio terrenal, sino entender que Él resucitó. Porque
cada uno de los evangelios termina con una tumba vacía. O sea que Mateo, Marcos, Lucas y Juan finalizan con una tumba vacía. ¿Qué significa eso? Significa que aquí en la tierra, el Señor Jesucristo vivió una vida de 33 años y medio, murió en la cruz y resucitó de la tumba aquí en la tierra. Ok. Eso te debe de ayudar a entender el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro de poder. Fíjate pues, los evangelios son los evangelios de vida, porque allí resucita el Señor. E inclusive si tú lees Juan 20:22, Él se sopló en sus discípulos antes de irse al cielo. Fíjate, eso es tremendo. Y por eso te aconsejo que pongas mucha atención a la palabra. Yo soy un predicador de la palabra. Yo todo el tiempo te voy a estar hablando de la palabra. Yo no tengo tiempo para hablarte psicología, ni sociología, ni política, ni religión, ni cultura. Así que yo soy un Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Entonces, quiero que pongas atención porque es importantísimo entender la ubicación de los libros para que nuestro espíritu se despierte y nuestro espíritu alcance a ver el propósito divino. Yo sé que tú quieres ver el propósito divino y yo le doy gracias a mi Señor porque Él es el que me ayuda para que yo te explique. Por eso yo te dije ayer que ores siempre por mí y ora por tu pastor, porque tu pastor lleva la misma carga que el hermano Carrillo. Todos los pastores son mis compañeros, somos compañeros de este ministerio y tenemos la misma meta de que ustedes sean bendecidos con esta palabra. Entonces los evangelios son de vida, pero Hechos es de poder. Mira qué lindo, Hechos es de poder. ¿Cómo entregó Dios su vida a nosotros? Tienes que poner atención. Él se sopló en sus discípulos en la tarde de la resurrección, cuando Él entró al cuarto donde estaban todos ellos encerrados por miedo de los judíos. No había subido al Padre cuando Él se sopló dentro de los discípulos. Y eso es muy significativo. Tienes que saber por qué Él se sopló antes de presentarse al Padre en el trono. Ahora, despacito, el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que tú te das cuenta que el poder es para una función diferente. Muchos hermanos todavía no tienen claros los conceptos de los aspectos del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que tenerlos claros. De otra manera no vamos a poder ser los profesores de la Biblia que Dios quiere que seamos. Si tú verdaderamente quieres ser un profesor de Biblia, tú tienes que conocer todos esos detalles y mantenerte estudiando, porque a medida que estás estudiando, Dios te va abriendo la escritura y dice que en la luz veremos la luz y que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que yo sé que todos los años de vida que Dios me dé, yo viviré en novedad de vida. Todos los días sus misericordias son nuevas y yo sé que todos los días Él me va a revelar algo para vivir, porque todos los días voy a recibir la frescura de su palabra. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí te voy a dar una generalidad, o sea que vamos a ir en una forma general para entender la posición de Romanos. Esa es mi carga hoy, que tú entiendas la posición de Romanos. Los evangelios son evangelios de vida. De hecho, en Juan 20:22, el Señor, antes de subir al cielo a recibir toda autoridad y poder, se sopló en los discípulos. Ya Él estaba como el Cristo resucitado, como el Espíritu de vida estaba dentro de los discípulos. Después de eso les dijo que se fueran al aposento alto, porque Él les iba a dar poder. ¿Para qué?
porque vamos a entender ahorita para qué es la vida y para qué es el poder. Así nosotros como cristianos nos movemos en esta tierra como Él realmente quiere que nos movamos. Nos vamos a mover en vida y en poder. Así que pon atención pues, porque esto es pan fresco. Romanos, Romanos, aleluya. Me estoy introduciendo y solo vamos a estar tocando los primeros 17 versículos. Voy a volverte a repetir estos conceptitos porque estos conceptitos son necesarios rumiarlos para que se nos aclare el panorama, porque hay una razón por la cual Dios nos ha dado vida y hay una razón por la cual nos ha dado poder. Entonces, analicemos pues la vida. La vida está en los evangelios, el poder está en los hechos. Y tú ya sabes, porque no tengo necesidad de engañarte ni de manipularte, tú sabes que solo leyendo la escritura en una forma humilde y sencilla, nosotros descubrimos lo que Dios nos quiere decir. El Señor en el libro de los Hechos dice que estaban todos juntos, estaban unánimes, y de repente hubo un estruendo del cielo y dice que lenguas repartidas como de fuego fueron puestas sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y ahí claramente nos dice que los bautizó el Señor con su Espíritu. Entonces nosotros tenemos al Señor a través de evangelios y hechos como nuestra vida y como nuestro poder. Y tenemos que alcanzar a ver la meta, porque la meta en cada libro es el último capítulo. Gracias a Dios que hemos estado estudiando eso y ustedes se dan cuenta que al final de cada capítulo, al final de cada libro, tenemos una meta clara de lo que Dios quiere lograr. Si ustedes toman en cuenta la meta de los evangelios es que el Señor resucita como vida. Y si ustedes leen el final de Romanos, ustedes se van a dar cuenta que en el final de Romanos hay un montón, perdónenme y permítanme expresarme campechanamente porque no me gusta estar buscando frases para expresarme, sino que me gusta hablar sencillo para que todos podamos comprender con sencillez lo que estamos hablando. Si yo leo el final de Romanos en el capítulo 16, me quedo impresionado de que Pablo, después que nos habló de una salvación plena para los creyentes, solo habla de saludos. Salúdame a fulano, salúdame a sutano, salúdame a mengano. Entonces, a pesar que Romanos está lleno de detalles, así en una forma simple te lo pongo, que la meta de Romanos es que nosotros seamos edificados como cuerpo de Cristo. Edificados como cuerpo de Cristo, viviendo en una armonía total, amándonos entrañablemente. Mira, por favor, ponme atención, porque Romanos es el Evangelio de Dios, así como tienes el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Tienes el Evangelio de Dios, léalo conmigo en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, yo quiero decirte que al hablar del Evangelio de Dios, eso tenemos que unirlo a los 4 evangelios y a Hechos, porque ya en Romanos nosotros tenemos el Espíritu Santo como iglesia dentro de nosotros y sobre nosotros. Ahora, ¿qué versículo puedes usar para decir que de eso se está tratando aquí? Mira lo que dice el versículo 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder. Que fue declarado hijo de Dios es la vida de Dios con poder. Aquí están incluidos los dos aspectos y dice que fue según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces el Señor viene a ser tu vida y tu poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Si Él nunca hubiera resucitado, no hay forma que nosotros podamos tenerlo dentro de nosotros como vida, mucho menos sobre nosotros como poder. Ah, qué linda la escritura, ¿te das cuenta? Tiene una consistencia maravillosa. Aleluya.
Pero quiero agregarte un poquito más. Quiero agregarte un poquito más. Porque a pesar que en Romanos ya tenemos la vida y el poder, Romanos no se dedica mucho a hablar del poder. Romanos hace énfasis en la vida. O sea que tú vas a encontrar que el mensaje en Romanos se centra en que a través de la redención nosotros alcanzamos la vida y que a través de esa vida Dios quiere edificar. Así que, hablando en plata pura, Romanos es redención, vida y edificación. Repito el conceptito para que no se te olvide, porque en esto lo importante es repetir. Si tú quieres aprender, acostúmbrate a que el hermano Carrillo repite y repite y repite. Que el hermano Lalo repite, repite y repite. Que Cayetano repite, repite y repite. Que Israel repite, repite y repite. Que Agustín repite, repite y repite. Aleluya. Que Asael repite, repite y repite. Que Brian repite, repite y repite. Aleluya. Que Paul repite, repite y repite. Que Natanael repite, repite y repite. Que Víctor repite, repite y repite. Aleluya. Esa es la manera de que nosotros vamos a llegar a ser gente perfeccionada. Uf, aleluya. Entonces, volvamos al puntito que estaba. Romanos hace énfasis en la vida. Primera de Corintios hace énfasis en el poder. Y vas a descubrir algo, que cuando terminemos de estudiar Romanos, nosotros vamos a entender perfectamente el propósito de la vida de Dios dentro de nosotros. Y cuando terminemos de estudiar Primera de Corintios, vamos a entender lo que es la meta del poder de Dios en nosotros. Mira, yo creo que tú nunca habías considerado estos asuntos, pero como ahora ya eres un estudiante formal, porque yo siempre he calculado que todo el que dura estudiando conmigo por 3 años, yo digo, este va a ser un buen discípulo, porque ya tiene 3 años. Bueno, yo tengo discípulos de 23 años y muchos de ellos ya son maestros también, no vayan a creer que solo son discípulos. El asunto es que como Dios me ha mandado a mí en la delantera, siempre estoy preocupado de que tengan un pan fresco. Y gracias a Dios que hoy, en esta mañana, introduciéndome a Romanos, te estoy introduciendo con algo que tú no sabías, con algo que ahora lo estás conociendo porque el Señor, con tratos o teniendo tratos con el hermano Carrillo, el Señor le ha ido abriendo el entendimiento para que él pueda ver la revelación divina. Gloria a Dios. Entonces, mira, pues, vamos a dejar bien claro los puntos de esta mañana. El primer punto que te hablé ahorita es que veas la posición de Romanos. Romanos es el Evangelio de Dios de vida, igual que los 4 evangelios. Con la única diferencia que en Romanos ya la iglesia tiene dentro de ella la vida y sobre ella el poder. Pero no te vayas a distraer porque en Romanos no se hace énfasis del poder. Es hasta Primera de Corintios donde se te habla de los dones del Espíritu y que son para el cuerpo. Fíjate qué tremendo, porque la vida es para el cuerpo y los dones son para el cuerpo. La vida es para el cuerpo y el poder es para el cuerpo. Lástima. Muchos hermanos no han entendido que la iglesia no tiene que ver nada de cosas individuales. Nada. Nosotros no tenemos nada que ver como individuos. Es algo corporativo. La vida de Dios es corporativa, el poder de Dios es corporativo. Bendigo a mi hermano Natanael allá en Milagro, cerca de Guayaquil. Él está compartiendo Efesios también por Facebook. Cuando ustedes quieran oír al hermano Natanael, abran ahí en Facebook. Él se llama hermano Natanael Solís. Él también está compartiendo. Dios lo ha bendecido con este ministerio y él ha ido a los seminarios y ahora él está encargado de una iglesia ayudándole a su mamá y él está tomando las riendas de la congregación y Dios lo está usando porque se siente su espíritu sencillo del hermano. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque dice que nos asociemos con los humildes. Yo quiero asociarme con personas
Gracias, Víctor, que tú también eres un hermano precioso. Por culpa tuya, te iba a decir, por culpa tuya es que muchos ahora están también predicando la misma palabra que Dios nos ha dado y esta palabra está corriendo. Y sigamos así sencillos y humildes. Seamos los hermanos que están por Dios y no por los intereses personales. Refrescamos, pues. Primer punto, la posición de Romanos. Primer punto, posición de Romanos. En Romanos ya la iglesia tiene la vida dentro de ella y el poder dentro de ella, pero en Romanos no se hace énfasis del poder, sino es hasta en Primera de Corintios. Por lo tanto, tenemos que los 4 evangelios son vida y que Hechos es poder, que Romanos es vida y que Primera Corintios es poder. Miren, ahí vamos a ir estudiando la posición de los libros. Y quiero que recuerden que entre más se acercan los libros a Apocalipsis, más profundos son y más joyas hay escondidas en ellos. Porque Apocalipsis es la cosecha de todo lo que nosotros hablamos. Aleluya. Bendiciones, hermano Panchito. Un abrazo, dice, para el hermano Carrillo. Otro abrazo para Panchito, de esos abrazos virales quiebra costillas. Aleluya. Muy bien. Segundo punto que quiero que ustedes entiendan ahora que nos vamos a introducir a Romanos. Segundo punto es de que todas las epístolas, todas, sean de Pablo, sean de Pedro, sean de Juan, son para corregir deficiencias, pero para establecer la pureza de la enseñanza. Oigan eso, pues. Segundo punto, todas las epístolas son para corregir deficiencias, pero al mismo tiempo para establecer la pureza de la enseñanza. Vamos a decir algo. Por ejemplo, cuando se inició la iglesia del Señor en el día de Pentecostés, ellos no tenían epístolas. O sea que la iglesia empezó a operar solo porque sabían que el Señor Jesucristo había muerto en Jerusalén. Todo fue llevado por noticias, pero más que todo por testimonio. O sea que toda la gente que Dios le cambió su vida a través de la redención de Cristo, ellos se encargaron de ir a todo el mundo. No tenían Biblia. Algunos de ellos tenían su Antiguo Testamento, tenían la Torá, y con la Torá ellos podían confirmar, iba a decir no, podían comprobar que Jesús era el Cristo. Yo quiero que ustedes estén bien informados de todo esto. La Biblia que tenemos nosotros, con 66 libros, fue completada hasta el año 325 después de Cristo. Entonces, esos 325 años, la iglesia no tuvo un Nuevo Testamento para decir, abre tu Biblia en Mateo, abre tu Biblia en Hechos, abre tu Biblia en Apocalipsis. No, eso sucedió hasta después del año 325, ya cuando todos los cristianos tenían Biblia. Entonces notemos pues cómo funcionó el asunto al principio. O sea que por eso fue que se tuvieron que escribir epístolas, porque resulta que cuando Dios deposita todos sus negocios y sus bienes en las manos de nosotros, que se vuelven talentos, nosotros, si no tenemos cuidado, nosotros los cambiamos. De hecho, en la historia de la iglesia está escrito eso, de que la iglesia iba a apostatar. Pablo mismo dijo, quiero que sepan que en los postreros tiempos va a pasar esto y esto y esto, pero la apostasía se inició desde que empezó la iglesia. Desde el primer siglo ya encontramos un Éfeso apostatando del amor de Dios. Y así sucesivamente tú lo puedes ver. Entonces mi punto importante, porque es el punto número 2 que te estoy explicando, que las epístolas eran para corregir. O sea que cuando ya se escribieron las epístolas fue porque ya la iglesia había arrancado, ya estaba funcionando en muchas partes. Es más, Pablo ni siquiera sabía quiénes comenzaron la iglesia en Roma.
Si quieres lees y vas a ver que no se sabe ni quién fue el que llevó el evangelio a Roma. El asunto es de que se fueron a vivir hermanos. En ese tiempo Roma era la ciudad más importante, era la capital del imperio y la gente corría para todos lados, viajaban, comerciaban, todo como siempre. Y eh, empezaron a predicar el evangelio. Ya ves que Apolos predicaba un evangelio que no estaba completo y tuvo que ayudarle a Aquila y Priscila y llamarlo a un lugar particular ahí a un ladito y decirle, mira Apolos, las cosas son así, 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 así. Y él era un buen hermano porque les hizo caso y llegó a ser un gran apóstol que predicó la palabra de Dios de una manera tremenda. Era elocuente ese hombre. Entonces, el segundo punto es importante porque nosotros tenemos que entender que las epístolas son correctivas. Las epístolas se escriben para arreglar las deficiencias, lo que no se estaba haciendo bien y que no se sabía cómo se hacía porque no había un patrón todavía establecido. Entonces Dios usó a los apóstoles para que escribieran epístolas y quitaran todo lo que estaba haciéndose mal y establecieran la forma correcta de hacerlo. Aleluya. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque Romanos es una epístola, así como terminamos hablando de Tesalonicenses, que tú te diste cuenta que el propósito de escribir Tesalonicenses era para corregir la deficiencia de la creencia del retorno de Cristo, porque ellos estaban muy confundidos respecto a la venida de Cristo y por eso les tuvo que decir lo que no estaba bien hecho y les dijo, y las cosas son así, 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 y ya les dejó establecidos y les dijo, no se vayan a dejar mover de su manera de pensar, ni se aparten de lo que nosotros les hemos enseñado. Muy bien. Entonces ahora nosotros, los cristianos de este tiempo, ya tenemos las epístolas, ya es una terquedad si queremos hacer las cosas diferente a como están en las epístolas. El asunto es que el diablo ha engañado a muchos hermanos y muchos hermanos son tercos y hacen las cosas diferente a lo que está en las epístolas. Una de las maneras de no hacer las cosas diferentes a como están en las epístolas es mantenernos estudiando las epístolas, dándole y dándole y dándole y dándole a las epístolas hasta que entendamos lo que realmente el apóstol nos dice para no seguir cometiendo errores. Cada día somos purificados, cada día que estudiamos la Biblia somos purificados y Dios nos va abriendo nuestro entendimiento, gloria a Dios, para que nuestro hablar sea Cristo. Así como lo puso mi hermanito Juan Hernández. Nuestro hablar debe ser Cristo. Y si somos cristocéntricos, no la vamos a regar. Muchos de nosotros la regamos y no hay pecado en regarla. No vas a creer que hay pecado en regarla porque Pedro la regaba. Pero lo que sí es pecado es seguir en la terquedad. Que cuando ya uno conoce en la terquedad, eso ya no funciona, hermano. Si Dios te ha declarado a ti la verdad y si te ha revelado la verdad, es para que te apoyes en la verdad y que prediques la verdad. Sí, Dios es el que... Entonces, por favor, mis amados, no se nos olvide que el segundo punto para introducirnos a Romanos es de que las epístolas son correctivas, son para corregir. Ahora vamos a, antes de entrar al tercero y último decirte qué era lo que se estaba corrigiendo con Romanos, porque si yo te digo que es correctiva, pero no te digo qué es lo que se estaba corrigiendo, de nada me sirvió me hablar. Puedo hablarte una hora y dejarte igual. No, no, no. Vamos por puntos y vamos aclarando y vamos hablando lo que significa cada uno. Ya te hablé de la posición de Romanos, yo creo que la entendiste. Ahora te estoy hablando de que la epístola es para corregir algo. A ver si tú le atinas. A ver si le atinas. ¿Qué es lo que quería Pablo corregir en Roma? ¿Qué crees tú que era lo que Pablo quería corregir en Roma? Aleluya. Algunos no se atreven a comentar, pero ¿qué creen ustedes que era lo que el apóstol Pablo quería corregir en Roma? Había un problema, hermanos. Había un problema serio en Roma. Aleluya. Había un problema serio en Roma.
Si tú tienes Biblia Thompson, yo uso la Biblia Thompson porque la Biblia Thompson tiene muchas notas y muchas de ellas son buenas notas. No vayas a creer tú que algún hermano se le atribuye por primera vez que él llame a Cristo el Dios hombre. Si tú tienes Thompson, vas a darte cuenta que al final de la introducción de Romanos, en el comentario de la introducción, el origen y el mensaje del libro, al final dice, mira, y tiene como fundamento la muerte y la resurrección del Dios hombre, del Dios hombre. Así que esa expresión no vayas a atribuírsela solamente al hermano Witness Lee, no. No es él el que le puso, ni Watchman ni el que pusieron esa expresión del Dios hombre. Muchos antes que ellos las usaron. Es más, ellos las copiaron de hermanos que fueron antes que ellos. El Dios hombre, que es Jesucristo. El Dios hombre es Jesucristo porque Él es Dios Dios y verdadero hombre. Así que tenemos que entender eso, pero tenemos que entender que Él es corporativo. El Dios hombre es corporativo. O sea que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Es corporativo, es la unión de la cabeza con el cuerpo para formar algo corporativo, pero la cabeza es Él. Me explico, ¿verdad? Y el cuerpo es Él. O sea que nunca un cuerpo puede ser diferente a la cabeza. Mira, mi cabecita está pegada al cuerpo. Mi cabecita es la que tiene todos los pensamientos, aquí se centra todo lo que yo quiero hacer y cómo debo de operar, y le doy órdenes a mi cuerpo, o aún le estoy dando órdenes que levante las manos y las baje, levante y las baje. Así que mi cuerpo es la expresión, es la plenitud de mi cabeza. Así la pone el Señor. Entonces quiero que por favor veas lo significativo que es entender cuál era el problema que Pablo quería arreglar, porque él lo arregla escribiendo todos los 16 capítulos. Ok. ¿Qué era lo que él quería arreglar? Aquí está en el comentario de Thompson. Está en el origen y contexto. Origen y contexto. Y lo puedes leer en la segunda parte donde dice, evidentemente, evidentemente, la comunidad cristiana adolecía del mal de la desunión. La sección ética de la carta es del capítulo 12.1 al 15.13, que exhorta a guardar la caridad y la paz, y la sección doctrinal, o sea, de enseñanza, es del 1.8 al 11.36, señala los antídotos para este mal. Tal parece que los cristianos gentiles, mira cuál era el problema, tal parece que los cristianos gentiles, que constituían la mayoría de la comunidad, se sentían superiores a los de origen judío. Por tanto, las secciones sobre la pecaminosidad, que están del 1.18 al 5.21, y el significado de Israel, del 9.1 al 11.36, le sirvieron a Pablo para corregir esa situación. Entonces no se te olvide que si queremos entender Romanos, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que como la mayoría de cristianos eran gentiles ahí en Roma, ya la iglesia había crecido en magnitudes tremendas entre los gentiles, al grado que ya los judíos eran poquitos, los judíos cristianos eran poquitos, comparado con lo que Dios estaba haciendo. Ahora, nosotros sabemos que soberanamente Dios cegó a Israel, porque Dios primero iba a tratar con los postreros, porque los postreros eran primeros, o sea que soberanamente, no te confundas, ahí el Señor no quiere que haya confusión en ti. Él fue el que cegó el corazón en parte de los judíos, porque Él primero quiere salvar a los gentiles. Y ya cuando Él termine de tratar con los gentiles, Él va a sacar a su pueblo de Israel de la incredulidad. Pero ahorita Él está en el tiempo de los gentiles. Entonces, los gentiles, debido a que la iglesia creció en magnitudes incalculables, se volvió grande el árbol,
Entonces los gentiles se creían más que los judíos. De por sí los judíos son presumidos y nosotros también. O sea que aquí el asunto es de entender qué es lo que Dios nos quiere revelar. Los gentiles, al tener la verdad, somos muy presumidos y por eso el Señor nos quiere regular. Porque los judíos también con su ley eran muy orgullosos. Hoy, si alguien era orgulloso, era el pueblo de Israel. Ellos tenían la ley de Moisés, la dieta y guardar el sábado y la circuncisión. Y para ellos, disculpen, pero ese era su becerrito de oro. Ellos, ante todas las naciones, nosotros no somos igual que ustedes, nosotros no somos pecadores, nosotros no somos así, no somos asá, y bla, bla, bla. Imagínate lo que eso produjo en los gentiles. Entonces los gentiles repudiaban a los judíos. Los gentiles no querían a los judíos porque los judíos les señalaban su falta de entrega a la ley. Ellos les decían, nosotros sí somos gente que está sujeta a la ley, bla, bla, bla. Ustedes son unos pecadores, irreverentes, licenciosos, lasciviosos, ladrones, mentirosos, borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Perros. Yo no creo que alguien que le quieran conquistar su corazón y le digan perro, se lo pueden ganar, a menos que Dios trate con su corazón, porque la mujer sirofenicia le dijo Jesús perra, le dijo perra, pero ella le dijo, sí, Señor, claro que soy perra, claro, pero los perritos comen de lo que tiras tú de la mesa, las migajitas, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, yo quiero que tú veas que tenemos esta grande bendición de ver la corrección de Pablo a los romanos. Ya cuando desarrollemos Romanos, tú te vas a dar cuenta que el apóstol es muy explícito y él pone cuál es la situación de la gente que no tiene ley y cuál es la situación de la gente que tiene ley, y a ambos los pone como pecadores. O sea que el apóstol se encarga de poner a cada quien en su lugar, con la aclaración de que a los primeros en visitar Dios fue a los judíos, y que decir que de ellos nos viene la salvación es que ellos fueron cegados soberanamente para rechazar la salvación y que nos la pasaran a nosotros. Por eso dicen, hey, 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 no te vayas a creer mucho, gentil, porque la salvación yo se la di a ellos, pero yo soberanamente los cegué porque yo los amo a ustedes también. Así que no vayan a creer que no los amo a ellos, porque a ellos los voy a hacer volver a todos después que ya me los haya ganado a ustedes. Aleluya. Hermano, esto es maravilloso. Aleluya, esto es precioso. Entonces, hermano, mi tercer punto, y con lo que termino el día de hoy, es que Romanos es un libro teológico. Romanos es un libro teológico. Y no te maravilles, pero la mayoría de teólogos, los estudiantes de la Biblia como ciencia, ellos, Dios también los ha usado en la historia. Los teólogos han encontrado baluartes de la verdad, como por ejemplo, ¿quién puede negar que Martín Lutero se basó en Romanos para predicar que el justo por la fe vivirá? Y aunque él no restauró toda la enseñanza que el Señor quería restaurar, porque al leer la iglesia en Sardis dice que tenía que velar por las cosas que estaban a punto de perecer. O sea que no se hizo una restauración total, un recobro total, pero se inició algo bueno. Sin embargo, yo quiero que ustedes sepan que en este ministerio, Pan de Vida, yo no menosprecio a los teólogos, pero sí me da tristeza de ellos, porque ellos, debido a que se centran en una ciencia, o sea que hacen a Dios en su interpretación como una ciencia, teología sistemática, ellos descuidan lo más importante, que es la vida, que es la vida. Escúchame bien, por favor. Yo no estoy hablando mal de ningún teólogo,
pero sí me da tristeza porque ellos frustran el propósito de Dios. La teología frustra el propósito de Dios. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Porque descuidan lo más importante. Debido a que se dedican a la letra, entonces ellos descuidan la vida de la letra. Y la letra tiene vida y no se puede ignorar. Yo no voy a quitar las bases de ellos para decir que están mal, no. Sobre las bases de ellos tengo que explicar lo que es la vida para que lo que ellos descubrieron se vuelva verdaderamente vida. Así que vamos a usar las bases que hay allí en Romanos, no las vamos a quitar porque hay bases. Nosotros jamás quitaríamos las bases de Romanos porque la teología es básica en la vida cristiana. Es básica, pero no se puede dejar como algo que se desarrolló. La teología es básica, escucha bien, básica, pero no es la meta. Es como que te dijera, tú vas a la escuela primaria, pero la escuela primaria no es la meta. Si tú no vas a secundaria, si no vas a la universidad, si no vas a obtener un bachillerato, un posgrado, un doctorado, pues tú te quedas varado. Entonces quiero que sepas pues que la teología sirvió para iniciar el estudio de la Biblia, pero Dios no quería que la teología fuera su meta, sino la vida de la palabra. Entonces nosotros vamos a edificar sobre los fundamentos de las personas que nos pusieron fundamentos. Porque, en resumen, Romanos es un libro de redención, de vida y de edificación. La redención hace que nosotros obtengamos la vida y después de eso Dios nos quiere edificar. Y fíjate que la vida que está en Romanos es para edificar. De Primera de Corintios, tú vas a leer una y otra vez, hágase para edificación, hágase para edificación, hágase para edificación. El poder no es para que sobresalgan gigantes espirituales haciendo campañas de sanidad o votando a la gente o haciendo shows. Para eso no es el poder. Lee cuál es el final de Primera de Corintios en el capítulo 16 y te vas a dar cuenta para qué es el poder. El poder va a servir para unir a los hermanos. Escucha bien y te vas a asustar. Te vas a asustar porque el final de Primera de Corintios habla de ofrendas y habla de ayudar a los hermanos pobres. Oye, eso es terrible. Quiero decirte que el poder que Dios le da a los cristianos no es para que se hagan millonarios, pero sin embargo, al usar mal el poder, los cristianos se han hecho millonarios. El poder es para aprender a distribuir el dinero entre los pobres y entre los siervos de Dios y entre... No tengo vergüenza de decirlo, es inevitable. Mira, si tú te vas a Primera de Corintios capítulo 16, para que no creas que te estoy chanfleando o que estoy tratando de sacar algún provecho. No, mi hermano. Dice en el capítulo 16, encomienda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora yo te digo, qué casualidad que el poder de Primera de Corintios, empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué casualidad que tiene que ver con ayudar a los hermanos. Por eso mira lo que yo puse en mis notas. La meta del poder es la comunión en ayuda económica, en amor. ¡Wow! ¡Wow! Cuando uno ama el dinero, no lo comparte. Mira, si tú no crees que estoy correcto, te puedo leer el final de Hebreos. Yo te dije que el final de cada epístola te va a decir cuál es la meta de Dios. Y asústate pues, porque Hebreos, otra vez mira cuál es la meta de Hebreos. Mira, la meta de Hebreos capítulo 13, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad.
Versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que hermano, no vayas a confundirte, ni que te apantallen, ni que te engañen, que Dios no le interesa el dinero en la vida de la iglesia. Hermano, si en la vida de la iglesia nadie sabe dar su dinero, ¿cómo va a caminar la obra de Dios? Ahora otra cosa que te voy a decir, y ojalá que se te quede, mi hermano, ojalá que se te quede, es de que al final de cada epístola, ahí está la meta que Dios está buscando. Una vez me dijo un hermano a mí, hermano, es que Dios no está interesado en nuestro dinero. Y yo le dije, hermano, si Dios no estuviera interesado en tu dinero, entonces ¿para qué tenía tesorero? Tesorero. Él tenía tesorero y ese tesorero se ahorcó. Y después que él se ahorcó, ya no se menciona al tesorero porque de seguro Jesús mismo manejó las finanzas. Entonces a mí no me vengas con cuentos ni me digas, porque lo que pasa es que eres un tacaño, mezquino y ladrón y que te gusta vivir con dinero maldito. Quítale la maldición a tu dinero ayudando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los siervos de Dios. Y entonces te diré que vas a caminar con un dinero bendito. Sí, y no es para que nosotros los siervos de Dios nos enriquezcamos. No, Señor Jesús. No, esa no es tu meta. No es enriquecer siervos, pero sí que no falte nada, que haya alimento en su casa. Aleluya. Para que haya para pagar todo lo que nosotros usamos y que no tengamos que estar mendigándole a nadie. Mira, mi hermano, yo te voy a decir una cosa. En esta introducción de Romanos, yo espero que Dios te haya hablado. Pero es importante, primero, que conozcas la posición del libro. Segundo, que sepas que las epístolas son para corregir y ya sabes qué es lo que va a corregir el Señor en Romanos. Aleluya. Y tercero, es que entendamos que Romanos presenta redención, vida y edificación. Nuestra redención es porque nos vino la vida, es por la vida de Cristo que nosotros somos redimidos, pero somos redimidos para ser edificados juntos. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana. Despídete, dinos adiós ahí, hermano, dinos aleluya, dinos gloria a Dios, dinos bendiciones, hermanos.